La cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Julio Cortázar. Esto es Sintonía Cultural, un programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca Pública de Pirque, un espacio de conversación dedicado a los libros, la música, el cine y mucho más. Conducen Francisca Pérez y Óscar Calderón. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenos días. Una vez más aquí estamos en Sintonía Cultural, el programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca Pública de Pirque. Y, como siempre, en compañía de Francisca Pérez. ¿Cómo está, Francisca? Bien, contento porque ya estamos en el cierre del ciclo de los especiales de Halloween. Así es, hablamos de terror, hablamos de miedo, de monstruos, de vampiros y hoy día hablamos de... Las brujas y Halloween. Exactamente, para cerrar este ciclo de programas especiales. Y por la misma razón, escuchábamos recientemente a la banda británica Radiohead del año 2016, la canción Burn to Witch del álbum Amun Shepard Pool, cuyo videoclip, por cierto, a modo de anécdota, es un homenaje a la película El Hombre de Mimbre. ¿Te acuerdas que hablamos de ella en el programa que me quedé pendiente de ver esa peli? Exacto, de terror y miedo. Bueno, como siempre, hay que definir. ¿Te gustaría partir a ti? Un poco porque como en este programa vamos a hablar de Halloween y de las brujas, vamos a hablar sobre Halloween primero y después vamos con el personaje principal. Que son las brujas. Claro. Bueno, la celebración de Halloween tiene raíces en el antiguo festival celta de Samhain, que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno. ¿Te acuerdas que hablamos muchas veces sobre justo cuando hablamos del capítulo del invierno? Sí. Los celtas creían que durante esta noche del 31 de octubre los espíritus de los muertos regresaban al mundo de los vivos, por lo que encendían hogueras y usaban disfraces para ahuyentar a los fantasmas. Con el tiempo esta tradición se fusionó con celebraciones cristianas, como el Día de Todos los Santos, y dieron origen a la festividad que hoy se conoce como Halloween. Bueno, la palabra Halloween proviene de la expresión inglesa All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos. Con el paso del tiempo, la frase se fue contrayendo, digamos, y simplificando para el habla popular, digamos, de alguna forma, hasta convertirse en Halloween.
Esta etimología refleja el vínculo de la celebración en el Día de Todos los Santos, una festividad cristiana que conmemora a los santos y difuntos el 1 de noviembre. Bueno, tanto se contrae este concepto que hoy puedes escucharlo por ahí de risa, yo creo, cuando dicen el Halloween, el Halloween. Sí. Bueno, y ahí aparece la relación entre las brujas y la celebración, po. Claro. Las brujas se han convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Halloween, o sea, le decimos a este Halloween Noche de Brujas. Exacto. En parte debido a las leyendas populares sobre los aquelarres, que eran las reuniones nocturnas que tenían, según el folclore, estas brujas, y donde realizaban rituales, conjuros mágicos, y donde se creía que esta noche de Halloween era un momento donde la frontera entre los mundos era más delgada, o sea, entre los mundos de los vivos y de los muertos. Por lo tanto, las brujas aprovechaban esta ocasión para reunirse, ejercer su poder y alimentaban así la fascinación y el temor hacia lo sobrenatural que caracterizaba a esta festividad. Exacto. Bueno, tú definiste hace un momento lo que es Halloween. Definamos lo que son las brujas. Uh-huh. Una bruja, según la tradición popular y el folclore, es una persona, habitualmente una mujer, que se considera poseedora de poderes mágicos o sobrenaturales. A lo largo de la historia, las brujas han sido representadas como figuras capaces de realizar hechizos, preparar pócimas y comunicarse con fuerzas ocultas. Y frecuentemente se les ha asociado con la realización de rituales y conjuros, especialmente durante noches consideradas especiales, como el caso de Halloween. Pero ¿sabes tú, Oscar, que el concepto de bruja también tiene como una nueva versión? Porque últimamente nosotros hablamos, bueno, se habla harto de las brujas ahora que está el tema del empoderamiento femenino, de las luchas de género. Sí. Entonces hay una nueva definición de las brujas, ¿te la menciono? Obvio. Bueno, es una definición de la actualidad, donde la figura de la bruja ha sido resignificada gracias a nuevos enfoques históricos y sociales que reconocen el papel de la mujer en la resistencia y la sabiduría ancestral. Más allá del imaginario tradicional, hoy se entiende a la bruja como un símbolo de empoderamiento femenino asociado a mujeres que desafiaron las normas establecidas, defendiendo sus conocimientos por sobre de la naturaleza, de la medicina y de la espiritualidad, y por eso fueron perseguidas. Entonces, esta revalorización destaca a la bruja como una figura de autonomía, creatividad y conexión profunda con los ciclos de la vida y la tierra, rescatando su legado como portadora de saberes y agentes de cambio en su comunidad. ¿Sabes qué? Se parece mucho cuando las mujeres son artistas, ¿ah? Sí, tienes razón. A las pioneras en el arte, ¿te acuerdas? Es verdad. Pero bueno, ¿por qué la figura de la bruja es reconocida en todo el mundo? Esa pregunta igual es interesante, porque cuando hablan de bruja, en todas partes uno se sabe quién es o qué es. Exactamente. Bueno, a raíz de eso, esto bueno, puede venir de juicios a las supuestas brujas en el mundo protestante y el católico, porque fueron expresiones de procesos históricos, religiosos y sociales bastante complejos. Uh-huh. Si bien compartieron elementos como el miedo, la represión, sus diferencias radican básicamente en la intensidad, el contexto judicial y también la forma de entender la brujería. También, bueno, a raíz de estudios de estas persecuciones, es posible reflexionar sobre los mecanismos de control social, el papel de la religión y la importancia de resignificar figuras históricas para comprender la diversidad también y, por supuesto, la riqueza de las culturas americanas también. En parte, este juicio a las brujas dejó un legado que está presente en la memoria colectiva de toda América y del mundo, que lo conoció a través de los estudios socioculturales más actuales, que reconocen que ha sido un símbolo de la intolerancia y el peligro y de la histeria social. De modo que la figura de la bruja ha sido resignificada, pasando de ser vista como una amenaza a convertirse en un símbolo de resistencia femenina y sabiduría ancestral. Las mujeres acusadas de brujería en ambos contextos, los americanos del norte y del sur, y en muchos casos portadoras de saberes mágicos, espirituales y sociales, eran las que desafiaban el orden establecido. Entonces, claro, por eso, técnicamente hablando, lo que vemos es que hubo un juicio, pero que dio como resultado comprender que se había producido una injusticia. Entonces, por eso la personaje de la bruja se vuelve universal, porque todos de algún modo hemos sido víctimas de alguna injusticia, por lo tanto nos sentimos representados por este personaje. Exacto. Y así se universalizan las cosas. Sí, bueno, en la actualidad podemos decir que la bruja es reivindicada como una especie de figura de empoderamiento, es lo que decías tú hace un momento, ¿no? Y también de autonomía, reflejando un cambio profundo en la percepción social y cultural. Este proceso de resignificación
permite comprender los juicios hacia las brujas como episodios de persecución, pero también como momentos de resistencia y afirmación de identidades marginadas. Lo que decías tú en el fondo, Francisca. Bueno, la idea de la brujería como un crimen y pecado llegó a América con los colonizadores europeos, por desgracia, como tantas otras cosas más. Sí. En Europa, especialmente entre 1450 y 1750, o sea, hartos siglos, Claro. se vivió una intensa caza de brujas que había sido alimentada por el miedo a lo desconocido. La intolerancia religiosa fue lo primero y la influencia de tratados como el Malleus Maleficarum, que significa el martillo de las brujas, que era... Mira esto, porque este era un libro que era un tratado publicado en 1487, o sea, igual se demoró... O sea, no se demoró tanto en empezar en esta cacería, pero fue importante por unos inquisidores alemanes, que eran Heinrich Kramer y Jacob Springer. Este libro se convirtió en un manual más influyente para la identificación y persecución y castigo de la brujería en Europa durante los siglos XV al XVII. Este texto legitimaba y sistematizaba la caza de las brujas, te decía cómo había que hacerlo y quiénes tenían pinta de bruja. Proporcionaba argumentos teológicos y legales para justificar la tortura y la ejecución de las personas acusadas de brujería, especialmente mujeres, obviamente. Su impacto fue decisivo en la propagación del miedo y la intolerancia hacia quienes eran considerados diferentes o peligrosos para el orden establecido. Así, los protestantes y los católicos finalmente llevaron consigo estas creencias y estas prácticas judiciales y la adaptaron a los nuevos territorios. Bueno, precisamente en las colonias protestantes de Norteamérica, la cacería de brujas alcanzó su punto culminante con los famosos juicios de Salem en 1692 en Massachusetts. El puritanismo, una rama estricta del protestantismo, promovía una visión rígida del pecado y la moral, y veía la brujería como una amenaza directa a la comunidad y a la voluntad divina. Los juicios de Salem comenzaron cuando varias niñas comenzaron a mostrar comportamientos extraños atribuidos justamente a eso, a la brujería. Y pronto el pánico se apoderó del pueblo y más de 200 personas fueron acusadas. Y como decías tú hace un rato, la gran mayoría eran mujeres. Sí, pues ya eran pocas personas, así que esto era como impactante. En Sudamérica, bajo el dominio español y portugués, la persecución de la brujería estuvo marcada por la influencia de la Iglesia Católica. Yo creo que esto lo conocemos todo, y el famoso Tribunal de la Inquisición. A diferencia del mundo protestante, el enfoque judicial fue menos espectacular, pero más regulado. Igualmente fue represivo. La Inquisición, establecida en Lima y en México y en Cartagena de Indias, tenía la misión de combatir herejías y prácticas consideradas contrarias a la fe católica, incluyendo la brujería. O sea, también la herejía entraba aquí, que es como cosas que se pueden decir mal. Bueno, de hecho, esos procesos judiciales se caracterizaron por el uso de testimonios indirectos. Habían pruebas espectrales y confesiones obtenidas bajo presión. Las autoridades religiosas y civiles colaboraron estrechamente y la falta de garantías procesales permitió que el miedo y la superstición dominaran el sistema judicial. O sea, igual están influenciados ahí. Sí, tendencioso, totalmente poco basado en lo científico en realidad. Exacto. Bueno, una similitud fundamental es el papel de la religión como motor en la persecución, en estos dos tipos de persecuciones, norteamericana y sudamericana, podríamos decir, aunque con matices diferentes. El protestantismo con su énfasis en la pureza comunitaria y el catolicismo con interés en la ortodoxia doctrinal. De todas maneras, ambos sistemas judiciales se apoyaban en el miedo, la superstición, la ignorancia para justificar la represión, aunque la forma y el alcance de la violencia variaron un poquito según el contexto. Bueno, el final de la cacería de brujas, sobre todo este caso de Salem, es emblemático porque refleja el poder de la histeria colectiva y las consecuencias de la intolerancia religiosa en una sociedad absolutamente cerrada. Sin embargo, tras el impacto de Salem y la crítica pública, la persecución fue perdiendo fuerza y hacia finales del siglo XVIII los juicios por brujería prácticamente desaparecieron en Norteamérica. Y la Inquisición dejó también de perseguir brujas en América, también hacia finales del siglo XVIII por cambios de la mentalidad social y avances en el pensamiento ilustrado y el cuestionamiento público sobre estos procesos. Claro que sí. Bueno, ahora hablemos de estas mujeres que fueron consideradas las primeras brujas de la historia. Pero son impactantes esta historia. Sí, ¿quieres empezar tú? No me gusta empezar porque adivinen dónde aparecieron la primera. Bueno, voy a empezar yo. Ya. La primera aquí en esta lista que hemos seleccionado es María la Judía, ¿ya? Que esto se sitúa en Alejandría ahí en el siglo III.
alquimista legendaria vinculada a prácticas mágicas y considerada bruja y sabia por generaciones posteriores. Bueno, María la Judía no murió por ser bruja, po. A ella ¿Por se qué le murió? denominó el concepto. No, murió de muerte natural. Ah, natural, ya. Sí, y se le denomina bruja justamente porque tiene esta función de mantener una sabiduría. Ella Claro. aportó mucho al desarrollo de la química y de la alquimia. En ese momento se llamaba alquimia, pero hoy día lo justamente. entendemos que es como la química. Así que esta fue una verdadera bruja empoderada, pero obviamente de Grecia. Grecia tipo Egipto, ella pasando por las últimas etapas. Háblanos de María de Padilla. María de Padilla, bueno, esta historia sucede en España en el siglo XV, era amante del rey Pedro I, involucrada en acusaciones de brujería para mantener el favor real y enfrentar a sus rivales políticos. Pero ¿saben lo que pasaba? María de Padilla no era para nada fea y el rey estaba loco por ella. Entonces, como otros querían influir en el pensamiento Estaba del rey, embrujado, pero de pero amor. María lo tenía bajo control, dijeron, no, si es que ella es bruja. Bueno, por otro lado tenemos a Petronila de Mis. Esto se sitúa en Irlanda en el siglo XIV. Ella es la primera mujer irlandesa ejecutada por brujería, acusada de servir y practicar hechicería al lado de una supuesta bruja. Supuesta bruja que escapó, Oscar, que se llamaba Alice Keitler, que había sido viuda 4 veces y de quien se dice que Petronila de Mis era amante. Así que es muy probable que esta situación la hayan condenado por lesbianismo. Más que... ya. Y que claro, que como tenía tan mala suerte la señora de que se le murieron los esposos, ¡ay, brujas los mató! Y ahí quedó Pero su historia. eso no se comprobó, sí, pero es un supuesto, ¿no? Claro, igual Petronila murió, pues. Claro. Alice Keitler se fue de ahí, huyó y sobrevivió. Cuéntanos entonces ahora de Ana Bolena. Bueno, un esta clásico. historia sí es un clásico. Ana Bolena es como la segunda, como la tercera, o sea, no, la segunda esposa de Enrique VIII. Esto sucede en Inglaterra en el siglo XVI. La segunda esposa de Enrique VIII. Bueno, y obviamente tuvo rumores de brujería en la corte porque tenía una familia que influyó mucho en la corte y que apareció casi... Ellos lo encontraban como unos aparecidos ahí. Ujú. Y Ana Bolena llamó mucho la atención de Enrique. Ahora, quería ella darle un hijo hombre, que era lo que él quería. El rey no pudo tener hombres. Tuvo con Jane, la hermana después de Ana Bolena, Exacto. pero se le murió. O sea, era él el que no podía tener niñitos. Hay una película ahí que se llama Sí. La otra Bolena. Sí, Que- y ahí te cuentan la historia bien buena. Sí, sí. Bueno, resulta que de todas maneras la acusaron de brujería. Lo que pasa es que Enrique quería deshacerse de ella y tenía la posibilidad de deshacerse y no de divorciarse, porque ya no le iba a dar el divorcio. Ya tenía la posibilidad de divorciarse, pero no lo pudo usar con ella. Y bueno, Ana Bolena creo que gritó antes de que le cortaran la cabeza, pero muero reina. Claro. Muero, pero muero reina. Bueno, tenemos por otro lado a Úrsula Southdale. Esto también es en Inglaterra en el siglo XV. Ella fue una profetisa británica cuya fama como adivina y supuesta bruja se convirtió en una leyenda popular. Mira, y a ella no la mataron y le decían Madre Shipton. ¿Mm? Ella vivía en una caverna de todas maneras. verdad, le decían. ¿Y ¿Por qué sabes le decían qué? Madre Shipton? No tengo idea. Creo que la caverna se llamaba de Shipton. Ah, ya. Pero ella, sabes que es contemporánea hasta Enrique VIII de la Ana Claro, Bolena. sí. Y también es contemporánea un poco a Nostradamus. Y Ah. dicen que ella no tuvo la educación necesaria para poder gestionar bien sus predicciones, ¿Ya? pero tuvo unas muy buenas. Por ejemplo, ella predijo la disolución de la Iglesia Católica en Inglaterra, cuando aparece la Iglesia Anglicana. También la caída del cardenal Wolsey, que en realidad trató de hacer tratos para deshacerse de Elizabeth I. ¿Ya? La muerte del hijo de Eduardo VI, posterior a esta situación, y el reinado de la Bloody Mary, que fue la primera hija que tuvo el Enrique VIII con su mujer. Ujú. Y bueno, y el ascenso de Elizabeth, que fue la hija que tuvo con Ana Bolena, que fue la gran diosa Elizabeth de Inglaterra, primera. Tenemos por otro lado Agnes Waterhouse, también en la Inglaterra del siglo XVI. Ella fue la primera mujer ejecutada por brujería en Inglaterra, acusada de causar la muerte de vecinos mediante hechizos. Pero, Cuéntanos un poco más de eso. Oye, ¿Qué hay detrás de esa historia? Buena. Esta historia es buena, puro cagüín. Mire, en esta historia a Agnes la acusan de haber matado algunos vecinos. Bueno, a un vecino en especial. Por ahí empieza el juicio. Ujú. Que según ella habría hecho brujería y por eso el hombre se enfermó gravemente y se demoró en morir. Pero resulta que ella dijo que ella había hecho todo lo que había hecho para satisfacer a su gato.
un gato que le había cambiado ¿Ya? a la hermana por un pastel. Y este gato un día le había dicho que necesitaba una gota de sangre. Así que por eso ella había ido a buscar sangre de los animales de los vecinos, de las cabras, de las gallinas, de los patos, y los mataba para alimentar a este gato que a veces se transformaba en rana. Bueno, la cosa es que esta situación fue bien compleja porque en un momento una niñita, ya que aparecen las declaraciones de los niños, dice que el gato de la vecina había llegado a la casa con cara de humano. Y ¿Ya? le dijo que hiciera algunas cosas, que creo que tomara una mantequilla que le había mandado de regalo a la vecina. Pero este gato también tenía unos cachos. Pero la niñita no le había querido hacer caso, pero sabía muy bien que era el gato de la vecina. La cosa es que en los últimos días antes de la condena le pedían que rezara a ella, y ella decía que no podía rezar en inglés porque el gato no la dejaba, tenía que rezar en latín. O sea, yo creo que ya. aquí había un tema de locura, Sí. así claramente establecido, y bueno, no se llevó por buen camino, No, naturalmente. claramente. Bueno, en la Francia del siglo XV aparece este personaje también clásico, Juana de Arco, una heroína y líder militar francesa acusada de brujería por sus enemigos ingleses debido a sus visiones y determinación en batalla, aunque posteriormente fue canonizada, y no precisamente por política, digamos. O sea, claro, la canonización fue totalmente O por- religiosa, o pero por- política fue condenada a bruja. Ah, exactamente. Sí, fue un movimiento político. Yo, la verdad es que en el caso de la figura de Juana de Arco tengo como muchos sentimientos encontrados, porque sé que hay mucha información que no vamos a conocer nunca, pero lo que sabía me llama la atención. No sé si fue una iluminada, no sé. No podría decirlo. ¿Quién tenemos después? A la condesa sangrienta. Yo creo que estas historias son como bien conocidas. Está Erzsébet Bathory, de Hungría, lugar donde vivía Drácula y los papiros. Que Entre el hablamos siglo la semana pasada, XVI sí. y el siglo XVII. Ella era una noble húngara rodeada de leyendas sobre prácticas oscuras, rituales y acusaciones de brujería. Se le atribuyen numerosos crímenes, como haberse robado muchas muchachas de los pueblos para poder sacar su sangre y bañarse en esa sangre. Algún secreto de belleza conocía a Bathory que se le ocurrió hacer este plan, porque era reconocida por su belleza y ella no quería envejecer. Así es que ahí fue que se puso a cometer estos actos de brutalidad y fue... Esta es una asesina nomás. Yo digo, una mujer... Y tuvo sus consecuencias. ambiciosa. Claro. Sí. Bueno, por otro lado tenemos también en la Francia, pero del siglo XVII, a Lavoisin. Catherine Montvoisin, famosa por su participación en el escándalo de los venenos de la corte de Luis XIV y por sus vínculos con rituales ocultistas. Bueno, esto se arrastra del juicio de la marquesa de Brinvilliers. Exactamente. Este fue un rito, o sea, un juicio que se demoró casi 4 o 5 años. Empezó en 1675 y tiene mucho de política, porque algunas personas murieron para poder para que sus herederos se quedaran con sus bienes y sus propiedades en la corte de Versalles. Entonces empezaron a circular estos como rumores de que habían envenenamientos, y aparece naturalmente el miedo entre la nobleza, pero el rey tuvo que parar toda esta historia cuando queda involucrada Madame de Montespan, que era la amante del rey Luis XIV, así que dijo, no, ¿de qué bruja están hablando? Así que ahí se acabó esta historia. Pero ahí sí a Catherine Montvoisin le dijeron que era la bruja en el caso de los venenos, así se llamó El caso de los venenos. Bueno, en Suecia, también del siglo XVII, aparece Malin Matsdotter, víctima notable de la cacería de brujas sueca, ejecutada por supuestos actos de magia negra. Cuéntanos un poco más de ese caso. Eso, yo te iba a decir, este caso tiene que ser como el que marcó un antes y un después en todo este tema de la brujería y la caza de brujas. Malin Matsdotter también era llamada Rumpare Malin, que significaba estúpida Malin, así que quiere decir que no era tan brillante tal vez como una persona normal, no era tal vez tan normal, entonces la trataban mal. Sin embargo, la calidad moral de la vida de esta persona fue muy buena, era una persona trabajadora, que cuidaba muy bien a sus hijas. Sin embargo, bueno, ya que hay algo medio turbio que tiene que ver con una vaca negra y la separación con su primer esposo, donde ella empieza a vivir con sus hijas y sacarse la mugre sola para llevarlas adelante, eventualmente la condenan a bruja, como si alguien le hubiera molestado algo que hizo. Pero lo malo que sucede en este caso es que las hijas de ella declaran en contra de ella, pero también aparece un grupo de niños que se meten en esta declaración diciendo que ella los había llevado al Blócula, que era como una fiesta con el demonio.
¿Te acuerdas que Drácula significaba algo parecido? Exacto. Bueno, y resulta que aquí los vecinos empezaron a acusarla, etcétera, etcétera. Finalmente fue quemada viva y ha sido la única bruja que en papel está escrito que fue quemada viva. A las otras brujas se les condenaba a ser decapitadas y después quemadas. Ya. O morían ahogadas y después quemadas, estranguladas y después O quemadas. sea, primero las mataban y después, después las hacían el quemaban. post-mortem. Era lo... Claro, incluso algunas que las condenaron brujas después las sacaron de la tumba y los quemaron. Bueno, la cosa es que en este caso, que pasa todo esto, ella no perdonó a sus hijas mientras estaba siendo quemada, se portó como una dama, dicen, no gritó ni un impropelio, nada, pero empiezan a ver así como unos ruidos en la justicia y llaman a estos niños a redeclarar lo que habían dicho y se dan cuenta de que los niños, algunos de ellos habían mentido. No. Entonces esto se transforma en un caso grave y se condena a 4 de estos niños a morir para que los niños aprendan a no mentir. Entonces condenan a uno de los chiquillos que había estado llevando la historia, más 2 niñitas que eran hijas de unas empleadas, niñitas malintencionadas también en esta historia. Bueno, ya otra de las niñas la condenan a latigazos, pero ella muere mientras la están golpeando. Y a las hijas de Malin, a una también la castigan a golpes y a la otra la dejan advertida. Entonces esto sentó un precedente para que nunca más los hombres, o sea, los niños cometieran estos perjurios. Y los padres de los niños, que naturalmente eran los que los movían. Exacto. Bueno, nos queda una de estas brujas clásicas y después entramos a las brujas nuevas, por decirlo de alguna forma. Vamos a ir a una pausa comercial porque se nos acabó la primera parte del programa, pero te invito a presentar el tema que despide este bloque, obviamente relacionado con este tema. Bueno, es el tema de La Bruja. Ya. Es una canción muy bonita de Chabela Vargas. Ajá. Y ahí veremos quién la interpreta, si la misma Chabela o si encontramos un cover de una actriz que también la cantó. De una película, claro. Ahí vamos a ver cuál ahí nuestro radiocontrolador cuál va a lanzar ahí. Esta canción es de 1994 y salía en el álbum La Llorona de Chabela Vargas, por si la quieren buscar. Muy bien, vamos con eso, comerciales, y volvemos con la segunda parte del programa de hoy. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, subir y dejarse caer en los brazos de una dama, en los brazos de una dama. Y hasta quisiera llorar, ay mamá, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza, me agarra la bruja y me lleva al cerrito, me vuelve maceta de un calabacito. Participa en el Club de Lectura Literatura y Collage. En él desarrollamos nuestro lado artístico con el apoyo de un cuento. Además, disfrutamos de una grata conversación y un rico café. Para inscripción e información, escribe a los correos circuloabp@gmail.com o biblioteca@corpirque.cl. Este mes nos reuniremos los lunes 13 y 27 de octubre entre las 10 y las 12 horas en Carlos Vial Infante 171, Biblioteca Pública de Pirque. ¡Te esperamos! Muy bien, hemos regresado de esta breve pausa comercial, pero tenemos concurso. O más que concurso, queremos regalar, pero con ciertas condiciones. La idea es poder brindarle a las personas también la posibilidad de obtener un lindo libro, un libro sorpresa, pero para que se lo ganen tienen que enviarnos una respuesta a esta pregunta, o más que pregunta es nombrar 3 películas que hemos mencionado en el programa de vampiros. ¡Ay, qué emoción! Ya, así para que si la gente, ahí vamos a ver si nos escuchan o no nos escuchan. Tienen que enviar si la nos ganamos el libro nosotros, Oscar. no, pues la idea es que no, pues si la idea es que la gente participe. Manden esa respuesta, acuérdense, al menos 3 películas que hayamos mencionado en el programa de vampiros de la semana pasada, y eso tiene que ir adicionado con un pantallazo, una captura que demuestre que ustedes nos siguen en la cuenta de Instagram, amigos de la Bibliopirque. Bueno, su respuesta entonces
al correo circuloabp@gmail.com. circuloabp@gmail.com. Ahí vamos a hacer la próxima semana hacemos el sorteo y regalaremos un libro sorpresa. Bueno, vamos a avanzar, nos quedó pendiente una bruja, exactamente. Cuéntanos de esa bruja. Bueno, esta bruja es igual una figura bien controversial y política, es Tituba. Ella es una bruja norteamericana del siglo XVII. No, es malo decirle bruja porque no es una bruja necesariamente. Y fue esclava que trajeron de Barbados. Pero ¿sabes qué? Esta mujer fue esclava de John Parris y fue una de las primeras acusadas en los juicios de Salem. Y ¿sabes qué también te puedo decir? Estos juicios de Salem y la imagen de Tituba fue como metida a la fuerza en esta múltiple acusación que hubo. Yeah. Por lo tanto, yo diría que fue como el chivo expiatorio. No más que eso. No más que eso. Bueno, digamos que a través de los siglos estas mujeres han sido señaladas y perseguidas bajo la sospecha de brujería. Unas más que otras. Uh-huh. Sí. No, hay unas con historias más terribles también. Sí, tanto por motivos ligados a su liderazgo, a sus conocimientos científicos o médicos, rivalidades políticas también, o por desafiar las normas sociales. Sus historias evidencian cómo, en el fondo, en distintos contextos históricos, la acusación de brujería ha servido para marginar y castigar a figuras femeninas consideradas excepcionales o amenazantes también para el orden establecido. Qué bueno que ya no le dicen bruja a uno, ¿eh? O que si le dicen eso ya no importa tanto. Bueno, pero esas son las brujas clásicas. Ahora vamos a hablar de brujas nuevas. Cuéntanos ahí las New Age. Bueno, las brujas de la New Age o de la nueva edad son practicantes contemporáneas de la magia y el esoterismo que han adaptado antiguas tradiciones a las necesidades y sensibilidades del mundo moderno. Estas brujas combinan conocimientos ancestrales con enfoques culturales de la espiritualidad, autoconocimiento y bienestar. Por cierto, el autoconocimiento siempre se conoció con el concepto de ocultismo, incorporando elementos de distintas culturas y disciplinas como la herbolaria, la meditación, la astrología, la energía, etc. Su práctica se caracteriza por la búsqueda del equilibrio, la sanación personal y la conexión con la naturaleza y el universo, utilizando rituales, símbolos que reflejen propia identidad y un propósito. Son más bien como brujas blancas que le llaman, ¿o no? Sí, hoy día a esta magia blanca, entre comillas, que es sin la maldad, se le denomina magia blanca y todavía sigue existiendo la brujería oscura. Claro. Bueno, más adelante vamos a ver que hay brujas de distintos colores. Sí. Bueno, básicamente estas brujas New Age, como se les denomina, se identifican por el color justamente que representa su campo de acción, permitiendo a cada practicante elegir el camino que más resuena con sus intereses y habilidades. El color en este contexto funciona como un símbolo de la energía predominante en sus prácticas y rituales. Háblame de la bruja blanca que decía yo. La bruja blanca, asociadas con la sanación, la protección y la magia positiva. Utiliza energías para el bienestar, la purificación y la armonía. Su campo de acción suele ser el trabajo con luz, meditación y limpieza energética. Las que usan velitas a veces son brujas blancas. Por otro lado tenemos las brujas verdes. ¿Ah? Su magia está conectada con la naturaleza, las plantas y los ciclos de la tierra. Practican lo que es la herbolaria, la jardinería, pero la jardinería mágica, y también rituales de conexión con seres elementales. Estas son expertas en energía natural y medio ambiente. Tenemos también a las brujas rojas, que están relacionadas con el amor y la pasión y la fuerza vital. Sus rituales se centran en el vínculo emocional, la sexualidad y el empoderamiento personal. Trabaja con la energía del corazón y la creatividad. Yo creo que toda mujer es una bruja roja, sobre todo si está enamorada. Claro. O sea, más que nada es la protección del sentimiento, diría yo. Bueno, tenemos las brujas negras también, que no necesariamente tienen una connotación negativa. Esta bruja se especializa en la transformación profunda, el trabajo con sombras y la protección contra energías densas. Suele usar una magia más para romper patrones y liberar bloqueos. Trabajan con los fantasmas también. Claro. Bueno, están las brujas doradas que se vinculan al desarrollo espiritual, la sabiduría y la abundancia. Su campo de acción incluye la manifestación, el crecimiento personal y el equilibrio energético. Tenemos también la bruja azul. Que no es de la Chile. No. Y la del Colo tampoco es la blanca, digamos. Claro. Sí. Esta bruja se enfoca en la comunicación, la intuición y el trabajo mental.
realiza rituales para mejorar la expresión, el entendimiento y la conexión psíquica. Es más intelectual esta bruja. Sí. Y también está la bruja Violeta, que es especialista en transmutación, en sanación espiritual y conexión con dimensiones superiores. Utiliza la energía para elevar la conciencia y transformar situaciones difíciles. Esta es como la de la protección, así como del ciclo del equilibrio universal. Claro. Bueno, pero también dentro de este universo de las brujas New Age existen fechas claves en el calendario que marcan los aquelarres o noches de brujas anuales, conocidos como los sabbats, ¿no? Cuéntanos un poco de esos encuentros. Bueno, estos encuentros y celebraciones están alineados con los ciclos solares y la naturaleza. Suelen coincidir con los solsticios, los equinoccios y las festividades tradicionales. Ya. Las principales fechas de estos aquelarres son el Samhain, 31 de octubre, el Yule, 21 de diciembre, Imbolc, el 1 de febrero, Ostara, el 21 de marzo, también el Beltane, el 1 de mayo, Liza, el 21 de junio, Lugnasad, el 1 de agosto, Mabón, 21 de septiembre. Cada uno de estos sabbats representa una etapa del ciclo vital y es una ocasión para rituales, meditaciones, reuniones grupales, honrando la conexión con la naturaleza y el universo. Bueno, también existen celebraciones similares. Si bien Halloween y el Día de Muertos mexicanos son celebraciones distintas, ambas comparten esta idea de honrar y recordar a los muertos durante finales de octubre y principios de noviembre. Halloween, de origen celta, se enfoca en el misterio de lo sobrenatural, mientras que el Día de Muertos es una tradición mexicana que celebra la vida de quienes han partido mediante altares, ofrendas y reuniones familiares. Ambas festividades reflejan cómo diferentes culturas enfrentan el ciclo de la vida y, por supuesto, la muerte, utilizando símbolos, rituales y colores característicos para rendir homenaje a quienes ya no están. Del mismo modo, podemos incluir la celebración de los santos difuntos en nuestro país, y que considera las fechas de los equinoccios y los solsticios también como momentos importantes para celebrar el amor y la conexión en la sabiduría de la vida. Hoy día la existencia humana parece tener una nueva oportunidad de reunir la magia y la sabiduría por mucho tiempo reprimida para crear un espacio más amable y tolerante en el desarrollo de toda la forma de vida. O sea, de equilibrar todas las energías del mundo, ¿por cierto? Eso es lo que nos invita a la nueva brujería. Exactamente. Bueno, llegó el momento de hablar, como es costumbre en el segundo bloque, tanto de literatura como de cine. Partamos con sugerencias literarias en torno a esta temática. Vamos entonces. Francisca. Para conocer toda la historia de las brujas de Salem, tenemos el libro de Arthur Miller, de 1953, donde nos cuentan este drama histórico sobre la casa de brujas en Massachusetts y la paranoia social que desencadenó. También está La bruja de Portobelo, esta es más nueva, es de Paulo Coelho del 2006. Esta novela explora el poder femenino de la espiritualidad y el descubrimiento personal de una mujer misteriosa. Tengo otra aquí que es El descubrimiento de las brujas de Deborah Harkness del 2011. Es una fantasía urbana, esta es una novela donde una historiadora encuentra un manuscrito mágico que revive el mundo oculto de brujas y vampiros y hoy día está en Netflix. Mira, bueno, tenemos otro texto recomendado que se llama simplemente La bruja, de Jules Michelet, de 1862, que es un ensayo histórico que reivindica la figura de la bruja medieval y su papel en la cultura popular europea. También tenemos Brujas, la fuerza invencible de las mujeres, de Mona Cholet, del año 2018, una reflexión feminista sobre el poder y el simbolismo de las brujas en la sociedad actual. Está también un libro para los niños que se llama Las brujas, de Roald Dahl, de 1983, una novela infantil sobre una joven que descubre la existencia de brujas que odian a los niños. Es un jovencito, y sus planes malvados. Las brujas ahí tienen los pies cuadrados. Es muy graciosa esta novela. Está también El martillo de las brujas, que era el librito del que hablábamos, el Majeus Maleficarum, que es de Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, de 1489. Este es el manual clásico sobre persecución y juicio de la brujería de Europa. Como es una más que nada una fuente histórica. No sé cómo se pronunciará el apellido de Gregory. ¿Es Maguire? O Maguire. Así, ya, perfecto. Entonces, tenemos de Gregory Maguire, de 1995, La bruja de Oz, que es una reimaginación oscura del clásico de Oz, centrada en la vida de la bruja malvada del oeste. Tenemos también La bruja de la noche, de Miquel Santiago, del año 2018, que es como una especie de thriller sobrenatural que está ambientado en un pueblo donde extraños sucesos evocan leyendas de brujería. Tenemos Brujas, Mujeres y Sabiduría, de Jean Shinoda Bolén.
de 1994, que es un ensayo sobre el arquetipo de la bruja y su legado en la psicología femenina. También La bruja de Blackbeard Pond, que es de Elizabeth George Spear, de 1958, que es una novela histórica sobre una joven acusada de brujería en la Nueva Inglaterra colonial. Tenemos La bruja de Alejandría, de Lindsay Clark, de 1988, que es una historia de ficción que narra el misterio y la intriga de una bruja en tiempos antiguos. Como que me suena a María la Judía. Sí. También está Brujas, Hechiceras y Sacerdotisas de Mónica B. Muñoz del 2017, que hace un recorrido por la historia de las mujeres poderosas en la magia y la espiritualidad. El libro de las brujas viene ahora, del año 2014, de Catherine Howe, que es una compilación de relatos y documentos sobre la brujería en América y Europa desde el siglo XVI. Esas recopilaciones históricas son súper interesantes para hacerse una idea verdadera de lo que uno quiere creer, ¿eh? Está también La bruja del mediodía de Ana M. Sánchez del 2019, que es una novela que combina leyenda, misterio y magia en un pueblo marcado por antiguas supersticiones. Por otro lado tenemos La bruja y el inquisidor de César Vidal del año 2006, un relato histórico sobre la persecución de una bruja en la España inquisitorial del siglo XVI. También tenemos La bruja de la luna de Gabriel Gálvez del 2021, es una historia de autodescubrimiento y poderes ocultos en una joven marcada por la magia lunar. Por otro lado tenemos La bruja del bosque de H.L. McFadden del año 2015, una novela juvenil sobre una niña que descubre secretos de brujería en los bosques de su pueblo. Está también Brujas y brujerías en la Edad Moderna, de Brian Levac, de 1995. Es un estudio histórico sobre la persecución de las brujas y su impacto en la sociedad europea. Y finalmente la última recomendación, La bruja de la casa gris de Susan Hill, de 1983, que es una narrativa de miedo y terror basada en una bruja que habita una antigua mansión inglesa. Bueno, ahora pasamos de lleno al cine. Vamos a partir con una película del año 1922, del director Benjamin Christensen, que se llama Aksan. Es un documental y ficción al mismo tiempo sobre la historia de la brujería desde la Edad Media hasta el siglo XX, visualmente innovador y provocador para la época, de hecho. Y son buenos los documentales, sí. Así. Está también El mago de Oz de 1939 del director Victor Fleming. Bueno, que es el clásico musical donde Dorothy viaja al mundo de Oz, enfrenta a la terrible bruja mala del oeste y de pasadita atropella con la casa sí. a una bruja a la que le roba los zapatos. Por otro lado tenemos otro, bueno, por partida doble, es un clásico del terror, Suspiria de 1977, en este caso del director Darío Argento, que básicamente es la historia de una joven bailarina que descubre una escuela dirigida por, o sea, ella no sabía que eran brujas, ella llega nomás y se va dando cuenta que hay todo una cuestión ahí misteriosa en ese lugar y claro, va sumergiéndose poco a poco en ese ambiente terrorífico y sobrenatural. Pero el 2018 se hizo una adaptación que la hizo el director Luca Guadagnino, Suspiria, que es la reinterpretación de este clásico donde en una academia de danza oculta hay una aquelarre de brujas y oscuros secretos sobrenaturales. Básicamente es la misma historia pero reinterpretada y quizás un poco más provocadora que la anterior. Me gusta más la primera en todo caso. Sí, no, absolutamente. Sí. ¿Sabes que a mí me gusta mucho por muchos años de mi infancia me gustó Las brujas de Eastwick de 1987 sí. con el director George Miller, donde tres amigas descubren sus poderes mágicos cuando un misterioso hombre, un viejito rico que se llamaba Jack Nicholson. Llega a cambiar sus vidas en un pequeño pueblo. Pero ¿sabes qué? Me acordé también de la novela chilena Sucupira. ¿Te acuerdas que también el alcalde tenía tres novias? Tienes razón. Sí. Bueno, tenemos otra película que se llama The Craft, Jóvenes y Brujas, del año 1996, de Andrew Fleming. 4 adolescentes forman un aquelarre y exploran la brujería enfrentando consecuencias inesperadas por sus actos mágicos. Está también Practical Magic, Hechizo de Amor, de 1998. Esta yo también la vi, del director Griffin Dunne. Dos hermanas brujas luchan contra una maldición familiar mientras buscan el amor verdadero y enfrentan sus propios miedos. Es bien, yo sentí como que no tenía muchos pies ni cabeza esta peli. Yo esa no la he visto. Es que es como más romántica, sí. Es tipo novela romántica. Sí, la que no es nada de romántica es la que sigue, que se llama The Witch,
La Bruja, del 2015, del premiado y reconocido nuevo director, relativamente nuevo director, Robert Eggers. Bueno, aquí es la historia de una familia puritana que enfrenta fuerzas oscuras en Nueva Inglaterra, donde la paranoia y la brujería desatan el terror. Yo creo que igual deberíamos mencionar ahí la película animada Coco, porque si bien es cierto, no es de brujas, pero tiene que ver con, que la mencionamos hace un rato, lo que son los rituales de Halloween, ¿cierto? Exacto, Coco ahí, por lo menos que esté mencionada. Sí, ¿y sabes cuál quiero mencionar yo también? Obvio. Que si no me corto la cabeza llegando a la casa, Harry Potter, po. Claro. O sea, entre las novelas que fueron lanzadas en 1997 sí, y las películas, lógico, tenemos una escuela de brujos, así como hay una serie también que se llama La Peor Bruja, que también es una serie de novelitas con un pequeño arreglo así de tipo novela infantil. Claro. Que ahora está todavía en Netflix también. Son muy parecidas, muy parecidas. No voy a decir nada yo. Bueno, nosotros quedamos en deuda la semana pasada con varias películas. Sí, que una nos de esas, acordando de a poco. Sí, nos vamos acordando de a poco. Una de esas, esta que voy a mencionar ahora, que yo quería mencionarla en lo que no eran vampiras, porque esa película, la mexicana, que ahora voy a mencionar, ¿ya? Porque en realidad son brujas. Así que Alucarda, del año 1977, una película de terror mexicana con temas de brujería, posesiones demoníacas y magia negra. La queremos mencionar acá porque es parte de este mundillo que estamos hablando, pero que no trata exclusivamente sobre brujas en el sentido tradicional, sino que también es más bien una historia que involucra a una bruja, que es Alucarda, que influye a otra en un convento católico. Ahí hay una cosa súper extraña y dura, claro. Y además, bueno, lo interesante también tiene que ver con el director, porque el director fue un colaborador de las primeras películas de Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky. Así que esa película tiene mucho del cine de Jodorowsky. Es recomendable, véanla. Es extraña, pero es interesante. Son buenas las pelis extrañas. Sí. Oscar, ¿yo puedo hacer una acotación importante? Por supuesto. Bueno, en todo este mundo, cuando uno habla de brujerías, de monstruos y de vampiros, nos tenemos en realidad todos metidos siempre en el mismo castillo oscuro. Sí. Y quiero decir que se nos olvidó algo súper tremendo e importante, que fue el Conde Brolock. Pues sí, lo filmaron en las majadas de Pil. La semana pasada, claro, debimos haber mencionado el Conde Brolock. Y por supuesto, nosotros, eso es lo otro chistoso, que nosotros empezamos a hablar de películas y cosas y hablábamos de Generación Perdida, y no la mencionamos. Pero ahora la mencionamos, así que pagamos nuestra deuda con esas películas vinculadas a los vampiros en este programa que es de brujas. Se nos está acabando el programa, pero no podemos dejar de mencionar también, mencionémoslas por último, canciones vinculadas a esta temática brujeril. Por un lado tenemos Brujas, de la agrupación La Lupita, de 1992, que es parte del álbum Pa' Servir a Usted. No voy a mencionar la segunda porque la tenemos ya, que fue... no, ya la mencionamos, que es la Bruja. Pero quiero decir la canción Brujería, el gran combo de Puerto Rico de 1986, que está en el álbum Y su pueblo. Tenemos Hechizo de Luna de Mecano del año 91 del álbum Aidalay. También La Bruja de los Caifanes de 1992, que está en el álbum El Silencio. Sí, pues también tenemos ahí Bruja de Mago de Oz del 99 y también Maná, Hechicera del álbum Sueños Líquidos del año 97. Del álbum de Brujas, Panteras y Chamanes, La Bruja de Texcoco, del 2019. También tenemos Brujería del año 93, del álbum Matando Güeros. Hechizo también de Héroes del Silencio, de 1998, que está en el álbum Rarezas. Y Magia Negra, de Romeo Santos, del 2022, que está en el álbum Fórmula Volumen 3. Bueno, un clásico del rock latinoamericano de Santana de 1970, del álbum Abraxas, Black Magic Woman. Maravillosa. Sí. Witchy Woman de los Eagles de 1972, que está en el álbum Eagles. Fleetwood Mac de 75, del álbum homónimo, Rhiannon. Season of the Witch de Donovan de 1966, álbum Sunshine Superman. Superman del atardecer, buena, me gusta. También tenemos Witchcraft de Frank Sinatra del año 57 del álbum All the Way. I Put a Spell on You, te puse un hechizo, de Screaming Jay Hawkins de 1956 del álbum At Home with Screaming Jay Hawkins. Bueno, sí, nos queda ahí Wicked Witch de Katy Perry del 2018 del álbum Witness, y también Witch's Song
¿De quién es De esa? Marianne Faithfull, Faithfull. de 1979 y del álbum Broken English. Y un clásico de Rush, que por Sí. cierto vuelven a las pistas ahora, están ahí todos enloquecidos comprando entradas allá en Norteamérica. Witch Hunt, del álbum Moving Pictures. De 1981. Exactamente. Bueno, nos vamos, no sin antes escuchar la reflexión de nuestro querido amigo José María Idoyaga en torno a la temática que hemos abordado hoy. Muchas gracias a todos ustedes allá en su casa por sintonizarnos en las diferentes plataformas, ya sea por aire en la radio, en la 107.9, a través de Facebook, de YouTube. Y estamos en Spotify también. También estamos en Spotify, sí. Ahí no están las canciones, pero está, Están los digamos, programas. todo el programa, la conversación que hemos tenido en torno a todas las temáticas que hemos abordado durante esta Es temporada. una buena playlist para manejar, Oscar. Exactamente. Cuídate, pues, Francisca. Gracias. Y gracias a todos por escuchar estos especiales de Halloween. Que estés muy bien. Nos escuchamos la próxima semana. Halloween, origen y llegada a América. El Halloween que conocemos hoy es el resultado de una mezcla de tradiciones paganas y cristianas que se fusionaron a lo largo de los siglos. Los celtas que habitaban las islas británicas celebraban el Samhain el 1 de noviembre. Marcaba el final del verano y la cosecha y el inicio del oscuro y frío invierno. Se creía que en la noche anterior los espíritus, tanto benignos como malévolos, podían caminar entre los vivos. Para ahuyentar a los espíritus malignos, la gente encendía hogueras y usaba disfraces y se dejaban ofrendas de comida y vino fuera de las casas. Cuando los romanos conquistaron los territorios celtas, fusionaron dos de sus festivales con el Samhain, el Feralia y el Pomona. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III designó el 1 de noviembre como Día de Todos los Santos para honrar a todos los mártires y santos. La festividad comenzó a celebrarse la noche anterior, que se conoció como All Hallows Eve, que con el tiempo se contrajo en la palabra Halloween. La llegada a América. Halloween no era una festividad mayoritaria en las colonias americanas. La festividad comenzó a tomar forma en el siglo XIX con la gran ola de inmigrantes irlandeses. Ellos trajeron consigo sus tradiciones, como tallar nabos y la práctica de ir de casa en casa pidiendo comida o dinero, que evolucionó en el truco o trato. En el siglo XX, Halloween perdió gran parte de sus connotaciones supersticiosas y religiosas para convertirse en una festividad comunitaria y secular. Halloween se ha infiltrado en casi todos los aspectos de la cultura moderna, en el cine y televisión, programas especiales de televisión, la música y la literatura, pero sobre todo ha influido en la economía y el consumo. La fiesta es un motor económico a nivel mundial. Se gastan miles de billones en dulces, disfraces, decoraciones para el hogar, tarjetas y fiestas. Halloween es una festividad comunitaria, una de las pocas festividades en la que los vecinos interactúan masivamente, que permite a las personas adoptar una identidad diferente por una noche, explorando el lado oscuro y lo fantástico, y que se celebra ahora en muchos países, mezclándose con tradiciones locales. Es, sobre todo, una poderosa industria del comercio. Es, sobre todo, una poderosa industria del consumo que fomenta la creatividad, el miedo y la diversión. Concluye Sintonía Cultural. Nos reencontramos el próximo jueves a la misma hora a través de Radio Pirque 107.9 FM. ¡Hasta pronto! Este programa ha sido financiado gracias a la convocatoria de planes de fortalecimiento 2024 para organizaciones validadas como puntos comunitarios de cultura del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Patrimonios.